Amigos televidentes, de vuelta con su espacio Cerrando la Noche, y como anunciamos pues antes de la pausa, ya tenemos en nuestro set a el señor Iván Ernesto Gatón, analista internacional, diplomático, un hombre que conoce bien la geopolítica al dedillo. Con él pues vamos a hablar sobre esos temas. Buenas noches, don Iván Ernesto Gatón. Buenas noches. Qué bueno tenerlo con nosotros. No sé si sería bueno empezar con la noticia del momento, con la muerte del embajador ruso en Ankara. Sería bueno analizar cuáles serían las repercusiones de la muerte de este embajador y de camino, pues de una vez, pues concatenar con la parte del presidente Putin y lo que está pasando también ahí en Siria, en Alepo. Pudiéramos esos temas pues arrancarlo conjuntamente con la muerte del embajador. Sí, la muerte del embajador ruso en Turquía. Turquía, perdón. ¿Ankara, Sí, Turquía? sí, la capital de Turquía, Ankara. Angora sería la traducción en español. En español. Anteriormente era Bizancio, lo que hoy llamamos Estambul. Pero la realidad es que Turquía, que es un pivot geoestratégico desde la perspectiva geopolítica, miembro de la OTAN, que pueda ser ultimado. El embajador ruso, país con el cual ya fruto de la guerra en Siria, donde Turquía apoyaba a grupos contrarios al régimen de al-Assad, porque los turcos son sunitas. Entonces los de al-Assad son alawitas. Entonces hay una diferencia entre el Islam en el Islam chií, donde los alawitas no son bien vistos por todos los alawitas, que son como distintas denominaciones dentro del mundo chií, pero entonces con el mundo suní peor. Y entonces los turcos son sunitas, que además de ser sunitas y tener esa rivalidad religiosa, que fue algo que nunca pudimos entender bien, porque la Guerra Fría lo entraba todo, no dejaba diferencias, solamente era el enfrentamiento ideológico, sin tomar en cuenta esos matices. Vemos que a Turquía no le convenía tampoco que en Siria los kurdos, que son los que habitan en esa zona fronteriza, se hicieran con el poder entonces, porque los kurdos son los que los turcos llaman terroristas, y muy especialmente por un partido que se conoce como el PKK, o el Partido del Kurdistán, que dirige Abdullah Öcalan. La muerte del embajador en Siria, el embajador en Ankara, en este momento es preocupante, pero hubiese sido más preocupante, digamos, un año atrás. ¿Por qué? Porque los turcos habían derribado un avión ruso. Pero luego de que se filtraran informaciones de que la base militar estadounidense de Irsilik fue desde donde se estuvo apoyando un poco el golpe de Estado que se iba a dar a Erdogan. Erdogan da hacia atrás y busca un acercamiento con Putin. Hace apenas 3 meses, luego que los propios servicios de seguridad rusos, y eso es bueno también establecerlo, la gente dice que en Rusia lo que hay es un grupo de la antigua KGB gobernando lo que es la FSB. Es que esa es la estructura que crearon los bolcheviques. El comisario político era un hombre de la Ljubljana, era un hombre de los servicios de inteligencia. Es decir, la gente que ha estado vinculada al poder es casi igual que en Cuba. La mayoría de la gente que está en el Estado, de una manera u otra, pertenece a los servicios de inteligencia. Entonces, ya con los rusos se pasa la información de que los turcos eran quienes les estaban vendiendo el petróleo al ISIS en el mercado internacional, que un hijo de Erdogan estaba involucrado, pero luego del intento del golpe de Estado, Erdogan entonces le pide perdón a Rusia, razón por la cual se reúnen, e incluso cuando se encuentran, y ustedes saben que hay un protocolo diplomático que es la presentación de los acompañantes de la comitiva, y en la comitiva estaba el jefe de los servicios de inteligencia. Y cuando el presidente Recep Tayyip Erdogan le presenta al presidente ruso, al jefe de los servicios de inteligencia, le dice, y traje conmigo al jefe de los servicios de inteligencia. Putin le dice, bueno, pues la reunión ya no es necesaria.
Claro. Para significar que ya había un ambiente hasta de chiste, de Tenemos broma, imágenes de Putin ahí, de distensión. Pero lo que sí nosotros tenemos que ver es que esto de una manera u otra es preocupante. Nunca habíamos tenido una noticia de tanto impacto en un momento de enfrentamientos, porque estamos viendo que hay un enfrentamiento ahora mismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en cuanto a la retirada en Alepo de los rebeldes apoyados por Turquía, y que los del régimen de Al-Assad exigen entonces que a los chiitas que están en algunas zonas también se les permita salir. Aquí estamos viendo parte de lo que se conoce como una tercera guerra mundial. Ese conflicto, perdón, ahí mismo, ese conflicto pudiera traer un conflicto mucho más grande con la intervención ya de Rusia, que es quien es que están llevando el frente de los bombardeos, y pudiera entonces a través de las Naciones Unidas surgir el policía del mundo, Estados Unidos, y pudiera esto crear una tercera guerra mundial. No, sucede que ya el presidente Obama en esta semana, cuando reconoció el fracaso de las acciones militares de Estados Unidos en la zona, de que Al-Assad se había impuesto, y es lo que habíamos dicho, esta guerra lleva ya 6 años. Sí. Usted no puede, del espacio, el único espacio donde Rusia, fuera de ese inmenso territorio de 16 millones de kilómetros cuadrados, en el cual tiene 2 bases, una aérea, una naval que la tiene en Tartus, y tiene otra base aérea en la zona cercana a Alepo. Usted no puede desafiar a los rusos donde tiene bases militares, porque usted sabe que los rusos van a apoyar a Al-Assad. Y esto fue una idea de Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, que es un oftalmólogo que no estaba en política. Lo que pasa es que su hermano, que estaba llamado a quedarse, sufrió un accidente aéreo. Pero aquí hay otra implicación también. Es el enfrentamiento árabe-saudí, es el enfrentamiento de Qatar, es la lucha que no ha cesado desde el asesinato de Hussein, desde el asesinato de Ali, perdón, el asesinato de Hussein. Estamos hablando de un problema que viene heredándose desde el siglo VIII, y es el enfrentamiento entre chiitas y sunitas. Entonces los iraníes son los que están apoyando a Al-Assad porque necesitan influencia en la zona. Y desgraciadamente para nosotros, aunque no sea una tercera guerra mundial, ver destruido un país que tenía uno de los mejores niveles de vida en toda la región, y todo por inventar con esas primaveras árabes y por ponerse a jugar con un nuevo orden mundial sin darse cuenta que ya no había espacio para un hiperimperialismo, sino que había que tomar en cuenta a Rusia, pero había que tomar en cuenta a China. Los chinos están bombardeando. La gente desconoce que hay 500 soldados chinos en Tartus, por ejemplo. Y en la base aérea de Latakia, perdón, que es donde está la base aérea, son los que están bombardeando en toda la escena de Alepo, desde ahí mismo, pero también desde Irán. Y los chinos bombardean también. Entonces, estamos viendo a Siria, y es lo que la Iglesia Católica también se quejaba, como el escenario en el cual disputas religiosas que se habían dado desde la época de la Cruzada, Ricardo Corazón de León, Saladino, las estamos viendo ahora, porque sucede que los musulmanes sunitas son más fundamentalistas que los chiitas. Entonces, quien da la voz de alerta es el Papa Francisco, porque el cristianismo nace en Siria, donde Saulo de Tarso le da el nombre. Recuérdense, Pablo, el apóstol Pablo, Saulo es nada más y nada menos que en Antioquia. El cristianismo no nace en Jerusalén, el cristianismo nace en Siria. Entonces, el régimen de Al-Assad, como es chiita, alauí, siempre ha protegido a los cristianos. Pero sucede que los sunitas fundamentalistas, financiados por Arabia Saudita y financiados por Qatar, iban a los monasterios cristianos y asesinaban a los cristianos. Gastón, posiblemente uno invierte la mayor parte del tiempo en analizar la situación que vive el Medio Oriente, y quizás casi nunca uno reflexiona sobre posibles soluciones a ese conflicto.
Ya sabemos el papel histórico que ha jugado Occidente en esa zona del mundo. Dicen que nunca es tarde para rectificar. ¿Tú crees que puede ayudar en algo si Occidente saliera de la zona de conflicto y dejara que esos pueblos, en base a sus patrones culturales y su historia, resolvieran sus problemas? Mire, desgraciadamente lo que ha marcado el curso de la humanidad es la violencia. Y aunque sea utópico decirlo, la Liga de las Naciones, la Organización de Naciones Unidas, vinieron a presentarnos a la especie humana alternativas mejores que el exterminio del contrario. La división que se hicieron en esas zonas del mundo a partir de los acuerdos Sykes-Picot dejaron diferencias marcadas que pudiéramos decir que son prácticamente insolubles. Pudiéramos decir que salgan los rusos, que salgan los americanos, pero uno se pregunta, ¿y quién sobrevivirá si no hay alguien que sirva de árbitro, de juez, si hay alguien que sirva de mediador? Cuando usted ve que el enfrentamiento entre chiitas y sunitas se mantiene desde el siglo VIII. Gastón, estas personas, estos países no median, toman posición de un lado u otro. Pero ahí está el gran inconveniente, cada uno tiene sus intereses, pero a lo interno usted los deja solo también y es tierra arrasada. Mire, uno trata de ser lo más humanista posible, pero recorriendo parte de ese mundo, entrando en el alma de esos pueblos, para mí fue una sorpresa en una aldea nubia cerca de Sudán, la forma en que los nubios, que es un pueblo que desde la época de Moisés, es un pueblo de los primigenios del planeta, ni usted ni yo somos aceptados para formar parte de la comunidad. Es decir, los niveles de intransigencia, de intolerancia para con el otro son tan elevados que usted dice, pero yo creía que el mundo se podía ver desde la perspectiva occidental. No, en la perspectiva occidental hubo una reforma religiosa con Martín Lutero, que obligó a un laicismo y a un respeto en la alteridad, en la otredad, en el otro. Pero en el Islam no existió eso. Entonces usted mezcla eso con élites que Occidente cooptó, que Occidente llamó, y usted mezcla eso con las diferencias naturales que se dan en sociedades como estas, como la nuestra, que no son tan antiguas y que no son tribales, porque ese es otro problema, es querer llevar esquemas occidentales. ¿Cómo conquistar esa zona? Transportar nuestros estilos, nuestro modelo, nuestra cultura. Y eso evidentemente rompe con los patrones de ellos, políticos y culturales. Pero ¿cómo usted le va a decir a gente que tiene más civilización, más años de existencia que usted, cómo debe comportarse? Es un poco complicado. Es decir, muy complicado. Cuando llegamos a ese punto, se lo digo porque hemos llegado a criticar ferozmente a los rusos, a los americanos, a los franceses, a los ingleses, pero cuando usted analiza en la zona del África lo que fue el imperio de Shaka Zulu y cómo Shaka Zulu, que era el Bonaparte de esa zona, arrasaba con las otras tribus, que los quillos, que los bantú, que todavía en pleno siglo XX, 1992, Hutus y Tutsis, hay una decisión de un grupo, africanos todos, que se siente superior y a machetazos matan 1 millón y pico de gente en Ruanda. El carnavalismo. Y usted dice, pero, ¿y eso todavía existe? Hay una guerra que se ha mantenido muy solapada, que se llama la guerra del coltán, y ahí van más de 5 millones de muertos desde finales de la década de los 90, porque ahí es donde están los minerales conocidos como columbita y tantalita, que son fundamentales para poder tener celulares, pero entre ellos hay, bueno, Occidente aupa, porque Occidente es quien vende las armas. Entonces aquí entramos a otro problema. Si usted quiere eliminar esos conflictos,
usted tiene que cambiar la base de la economía mundial. La economía mundial se nutre de la criminalización. Y la criminalización de la economía se ve dada en las ventas de armas, en las guerras, drogas, y luego el negocio de las drogas. Entonces, cuando usted le saca esos dos componentes al Producto Interno Bruto del planeta, el mundo quiebra. Y que usted le va a decir a la élite financiera y a los que mecen la cuna del planeta que vamos a cambiar el sistema económico. No van a entrar en eso. Si usted reflexiona desde una perspectiva filosófica el momento que vive la humanidad, hay dos urgencias fundamentales. La primera, la del cambio climático, y va a ser presidente alguien que gana por gente que no cree en el cambio climático, porque el Mesías ya está ahí, porque el Apocalipsis dice que el Mesías ya va a llegar. Y la política es que vamos a utilizar hidrocarburos, aunque el mundo siga calentándose y tengamos más ciclones, tengamos más lluvias, tengamos problemas de alimentación, porque entonces las cosechas se pierden, o si no, no llueve en la fecha que se estaba esperando que lloviera. Es un cambio climático que ni en el Pleistoceno, cuando se formó la flora y la fauna actual. El otro problema que me sorprendió grandemente, y eso lo refleja Stephen Hawking, el científico inglés, el de la obesidad. ¿Cómo? En un mundo donde diariamente mueren más de 25,000 personas de hambre, la gran epidemia viene a ser la obesidad. ¿Por qué? Porque todo el complejo alimenticio industrial no le importa que la gente tenga problemas de diabetes, no le importa que la gente consuma alimentos que puedan traerle problemas de las arterias, porque la economía se ha criminalizado, porque se ha convertido al ser humano simplemente ¿en qué? En un objeto de consumo. La gente es feliz solamente en un mall. Compra y venta, sí, así mismo. Sin embargo, Gastón, yo pensé, y así lo he manifestado, que el mundo tiene dos grandes desafíos, aparte del tema medio ambiente. Uno que es luchar por la disminución de los privilegios, ahí va el tema que has planteado, y el segundo, un tema que parece insignificante, pero que tiene mucha importancia para mí, el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad a nivel planetario. ¿Pero dónde se guarda el dinero? En la cooperativa de ahorros y préstamos de una provincia de República Dominicana. Justamente, entonces ahí entra el tema de fondo, que muchas veces pensamos que los problemas que afectan al mundo es si permitimos o no el aborto, es si hay o no homosexuales, si tienen derecho. Sin embargo, hay temas fundamentales que trascienden esos temas que cotidianamente estamos discutiendo. Lo que pasa es que siempre hay una urgencia de atender los problemas por las ramas. El problema fundamental sigue siendo la pobreza en la humanidad. Eso, la desigualdad, el problema fundamental sigue siendo alimentos, la seguridad. ¿Y alimentaria? La seguridad, porque hay un problema de seguridad a nivel planetario. Estamos hablando de seguridad en República Dominicana, pero California es más inseguro que cualquier barrio de República Dominicana. Es decir, hay zonas de Washington, D.C., que a usted les recomiendan como turista que no pase por ahí. Estamos hablando de problemas de seguridad a nivel mundial, donde en cualquier momento una persona puede ser un lobo solitario y en París ir a un teatro y ametrallar. Pero la gente sigue yendo a París. Pero lo grande es que la gente sigue yendo a París, pero que suceda eso como sucedió en Indonesia, en Bali. No volvió un turista, se cayó la industria del turismo. Que suceda en una isla del Caribe, que explote un petardo, pero la gente sigue yendo a Nueva York y visita donde se explotaron las torres. ¿Me está entendiendo la idea? Maratón en Boston. Lo que quiero significar es que lamentablemente, desgraciadamente, siempre los países más pequeños, los países más pobres son los que están en desventaja, que el mundo sigue siendo netamente injusto y que se necesitan gente con utopías, y los que tienen la responsabilidad de tener utopías son los políticos, y parece como que
No están soñando. No están soñando. Señores, con el Están permiso, soñando, pero con otra cosa. con el permiso de nuestro invitado y de ustedes, vamos a ir a una pausa y luego vamos a seguir conversando con el señor Iván Ernesto Gatón sobre relaciones económicas China y República Dominicana a raíz de un libro que escribió nuestro invitado. Vamos a hablar de ese tema, pero también vamos a hablar un poquito de Donald Trump, que no lo hemos abordado. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, seguimos esta interesante conversación con el señor Ernesto Gatón, Iván Ernesto Gatón. En esta parte queremos hablar un poquito de un libro que pusiera en circulación recientemente, Relaciones Económicas Internacionales China, República Dominicana. Nos gustaría que nos dé una idea de qué consiste este libro, qué basa la obra y que nos hable un poquito sobre esto. Pero el libro es fruto de la tesis para graduarnos en las maestrías en estudios asiáticos, especialización en temas de Asia Oriental, en la Universidad de Tankam en Taipei, República de China. Entonces, siempre escuchamos hablar de que República Dominicana no mantiene relaciones diplomáticas con China, que es la principal locomotora económica del planeta, que Taiwán solamente tiene relaciones diplomáticas con 22 países y que el aliado más importante es la República Dominicana, que es un anacronismo mantener relaciones diplomáticas con Taiwán. Y decidimos hacer un trabajo que pudiera investigar la realidad. De poner dentro de lo que se conoce en relaciones internacionales el realismo político de Hans Morgenthau. Vamos a poner las piezas sobre la mesa y ver qué es tan cierto. El principal socio comercial de China, sin relaciones diplomáticas con República Dominicana, es República Dominicana. Todos los carros que se traen ahora mismo de allá, todos los carros. Electrodomésticos, hay un buen vínculo comercial excelente, los empresarios viajan, vienen. Bueno, entonces se presenta el tema. Los chinos tienen mucho dinero, tienen mucho efectivo, están dispuestos a prestar. Sus bancos usted los encuentra por el mundo ya, los distintos bancos chinos, porque se necesita un brazo financiero. Un brazo imperial necesita un brazo financiero y armado. También necesita un ejército. Por eso están fortaleciendo su ejército. Y por eso están ya teniendo base militar en Djibouti, en la zona del Mar Rojo. Es decir, ya van a tener base militar en Djibouti y tienen todo lo que se llama el collar de perlas, que son bases militares en toda la zona que va en el Asia y que recorre lo que viene a ser el paso, el camino, digamos, marítimo por donde cruza más del 60% del comercio mundial. Ellos dicen que eso es en reacción también a la base que desde Occidente, Estados Unidos y otras naciones están colocando en su zona. Bueno, es que ellos aprendieron. Es decir, los chinos entonces lo que han mantenido con nosotros son excelentes relaciones comerciales. Y nos preguntamos entonces, bueno, para prestar, sí, los chinos necesitan que haya relaciones diplomáticas, sí, pero hay excepciones. Firmaron un acuerdo con Nicaragua, con quien no tiene relaciones diplomáticas, para hacer un canal. Entonces, usted dice, pero si China es el país más importante económicamente del mundo, ¿por qué estamos con Taiwán? Bueno, el realismo político indica que usted está con quien le deje más beneficio. Taiwán en ayuda, pero ayuda no simplemente para dilapidar. Estamos hablando de los centros de asistencia para ancianos, para niños discapacitados. Estamos hablando de el Secano, 1000 motocicletas para el 911. Estamos hablando de que el Instituto Tecnológico de las Américas, donde se forman el ITLA, una gran cantidad de jóvenes, eso es de Taiwán. Que tenemos una variedad de arroz propio porque un científico, el doctor Shen, taiwanés, lo desarrolló. Tenemos incluso estudiantes dominicanos de la Academia Militar que están haciendo los 4 años de cadete en China. En China directamente. En China directamente. Estamos hablando de una gran cantidad de militares que van a estudiar en Fuchinkan, la principal academia militar de China, pero también tenemos las universidades taiwanesas con una gran cantidad de dominicanos estudiando. China dona 12 millones y medio de dólares al año a la República Dominicana, a Taiwán. Entonces, el planteamiento, lo que surge del libro es, miren, desde la perspectiva del realismo político, sigamos con las buenas relaciones
comerciales con China. Pero en Beijing nosotros vamos a ser un país más de los 170 y pico de países que hay. Mientras tanto, para Taiwán nosotros somos el principal aliado. Nos dan 12 millones y medio de dólares y ahora con los aguaceros en Puerto Plata salieron varios millones más de pesos. Taiwán ha sido también, y esto hay que reconocerlo, aunque las relaciones internacionales, los intereses son permanentes y los amigos son coyunturales, Taiwán ha sido muy solidario con nosotros. Siempre ha sido un aliado solidario. Y no podemos irnos de bruces. Hay que poner sobre la mesa, y eso es lo que hacemos en este libro, un recorrido histórico también, desde que el canciller Manuel Arturo Peñavalle, por órdenes expresas de Rafael Leonidas Trujillo Molina, envía al señor Leonte Guzmán Sánchez como embajador a Nankín, que la capital de China no era Pekín en ese momento, sino Nankín. Y desde ahí hacemos un recorrido histórico que ustedes van a disfrutar mucho la lectura. Invito a comprarlo en la librería Cuesta, valga el anuncio. Perfecto, perfecto. El capítulo 3, que es un capítulo donde hacemos análisis geopolítico para entender el conflicto del mar meridional de China. Y en definitiva, es un libro para usted ver en inversiones, en exportaciones, en geopolítica. Es un, digamos, un sumum, es un compendio de una investigación académica lo más seria posible para simplemente decirle a la clase política que toma decisiones, mire, existe una lógica para tomar decisiones y vamos a hacerla en base a datos, a estadísticas, a análisis, porque no podemos hacerla por la pasión. ¿Los números hablan? ¿Los números hablan? Esto, nos queda poco tiempo en el programa y hemos tenido oportunidad de ver su perspectiva a partir del triunfo de Donald Trump. Sin embargo, hay un tema que no hemos tocado porque es muy reciente el acontecimiento. ¿Cómo ver a Latinoamérica con la ausencia de Fidel Castro? Bueno, la Revolución Cubana marca un antes y un después. De hecho, lo que es la Alianza para el Progreso fue Fidel quien la preconizó. Fidel decía, si no hay más reformas agrarias, si no hay una especie de plan Marshall en la región, ustedes van a seguir teniendo más revoluciones cubanas. Porque Fidel Castro, guste o no, marca un antes y un después. De hecho, sin Fidel Castro, usted puede estar seguro, pero muy seguro, que la mayoría de los presidentes de la región habrían sido meros alcaldes. Fidel Castro no lo veo tanto como estadista, sino como líder. De las pocas personas que usted puede decir su nombre, desde Malawi, a orillas del río, a orillas del lago Malawi, hasta los países del sudeste asiático, yendo a Bangladesh, yendo a Pakistán, no hay una figura latinoamericana más conocida del siglo XX y del siglo XXI que Fidel Castro. Que usted no le simpatice a Fidel, eso es otra cosa. Su problema. Ahora, que es una figura que encarnó un ideal y que llegó al gobierno con 32 años y luego fue el presidente de los países no alineados, que fue una idea de Joseph Broz Tito, Jawaharlal Nehru, de Gamal Abdel Nasser. Fidel Castro también tuvo una oportunidad que no tuvo mucha gente, y fue convertirse en mito estando vivo. Quieras o no, hay una analogía del profesor Juan Bosch que refleja muy bien cuál es la percepción que hay del mundo con Fidel Castro, y era la de David contra Goliat. Más allá de los errores de la Revolución Cubana, la gente dice, no, es que se mantuvieron ahí por los rusos, pero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cayó. Hace mucho que cayó. Cayó y Cuba no se disolvió. Es decir, lo que Fidel Castro... Pasaron los 10 años que le dieron y Cuba está ahí. Y Fidel después se enferma y decide retirarse. Fidel Castro, hay 3 latinoamericanos que están en lo más alto de la historia. En primer lugar, Francisco Sebastián de Miranda, Simón Bolívar,
y Fidel Castro. ¿Y quién dijo que Fidel Castro era del linaje de Bolívar? Fue nada más y nada menos que el hombre que le envió la invasión de Bahía de Cochinos, John Fitzgerald Kennedy. Bueno. Amigos televidentes, de verdad interesantísima esta conversación con el señor Iván Ernesto Gatón. La verdad que necesitamos partir este programa y sacar una segunda versión, ¿verdad? Para que vuelva otra vez a hablar sobre algunos temas que faltaron, principalmente el tema del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Amigos televidentes, a ustedes, gracias por sintonizarnos y estar con nosotros. Al señor Ernesto Gatón, pues muy buenas noches y gracias de verdad por participar aquí. No, gracias a ustedes. Amigos televidentes, un servidor, Giovanni Almonte y Junior Espinosa, les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.